iniciar los cuidados paliativos. Y algo esencial en este caso es que podamos nosotros prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la identificación de síntomas que son característicos de las personas en el ámbito físico, en el ámbito psicológico, en el ámbito espiritual. Esto es una invitación puntual pues, que se nos hace desde la Organización Mundial de la Salud. Es importante que nosotros veamos las diferencias que existen en los cuidados paliativos cuando se trata de una enfermedad crónica y cuando realmente nosotros hablamos de los cuidados paliativos en esos pacientes terminales. En la enfermedad crónica es importante iniciarlos cuando el tratamiento realmente no tiene como objetivo curar, sino evitar esa progresión de pronto de los síntomas. Y en ese caso hay que iniciarlos lo más pronto posible, tan pronto nosotros identifiquemos en el adulto mayor pues esa característica, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo en este caso para el adulto mayor? Lograr proveer el mayor confort mientras su pronóstico de vida pues digamos que se presenta. En este caso nosotros hablamos de un pronóstico de vida que no es mayor a los 6 meses, es decir que estamos definiendo una etapa de la vida que para el adulto mayor en este caso pues ya es terminal. Los cuidados paliativos podemos encontrarlos en los pacientes oncológicos, pero también en los pacientes no oncológicos, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque a veces pensamos que los cuidados paliativos solamente se abordan en el cáncer. Es cierto que la incidencia de cáncer pues incrementa con la edad y que hay digamos que es la segunda causa de muerte en mayores de 65 años. En este caso, pues es importante, y eso lo vamos a tener muchos pacientes en adultos mayores que van a tener patologías oncológicas características, pero también vamos a encontrar nosotros pacientes que no tienen patologías oncológicas y que también requieren de nuestra atención. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, las enfermedades neurológicas como el Parkinson, como el Alzheimer, los diferentes tipos de demencias frontotemporales, las enfermedades cerebrovasculares, la falla cardíaca como dentro de las cardiopatías, algunas hepatopatías o la insuficiencia renal crónica avanzada, que son patologías que son bastante frecuentes también en la población adulta mayor y que requieren, por lo tanto, de la inclusión de estos cuidados paliativos. ¿Qué es lo que ocurre con el envejecimiento? Desde el punto de vista biológico, sabemos que el envejecimiento pues lleva a un proceso de deceso gradual de esas capacidades físicas y mentales, y eso pues lleva a la persona de alguna manera a sufrir o a tener un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia a la muerte. Y al mismo tiempo vamos a ver que es una etapa de la vida donde las personas viven diferentes transiciones, como el proceso de jubilación, como el proceso quizás de tomar la decisión de si el adulto mayor se va a vivir de pronto a una casa de adultos mayores, de pronto el fallecimiento de algunos amigos, de la propia pareja, que impactan de manera especial en la calidad de vida de estas personas. Y especialmente cuando nosotros encontramos enfermedades terminales y situaciones pues, que requieren cuidado paliativo en ese adulto mayor, vamos a ver que es importante que estos se mantengan a lo largo de todo el proceso, lógicamente cuando no tenemos nosotros posibilidades de un tratamiento para estas personas. ¿Qué síntomas podemos nosotros encontrar en el adulto mayor y que son necesarias de abordar desde los cuidados paliativos? Tenemos situaciones como el dolor, que es uno de los síntomas que definitivamente nosotros tenemos que abordar. El síndrome confusional agudo, que es bastante, digamos que difícil de manejar para algunos miembros, por ejemplo, de la familia. No es fácil acostumbrarse a ellos. Síntomas de disnea que interfieren con esa capacidad de realizar las actividades de la vida diaria en muchos de ellos. El deterioro funcional que se va dando como proceso de desarrollo de esa misma enfermedad y del proceso de envejecimiento, además.
síntomas digestivos de todo tipo que se pueden dar por los efectos secundarios de los medicamentos y de los tratamientos que muchas veces pues tienen estos adultos mayores y que en el caso de ellos por su misma fisiología, por la edad ya en la que se encuentran, pues son bastante molestos. Y también encontramos pues síntomas urinarios. ¿Qué pasa además con el adulto mayor? No solamente en el ámbito físico, sino a nivel neurológico. Y en algunos casos, pues encontramos que hay unos síntomas neuropsiquiátricos que son característicos de ese proceso de envejecimiento como tal. Y encontramos que el adulto mayor pues va a tener dificultades para concentrarse, que se puede distraer fácilmente, que puede llegar a tener pensamientos que no son organizados, ideas que pueden resultar en algún momento confusas. E incluso pues también por las situaciones de enfermedad podemos encontrar adultos mayores con alteraciones del estado de conciencia, en estado de letargo o somnolencia. Algunos de los más graves síntomas que se pueden presentar en ellos y que son bastante frecuentes son las situaciones de delirium, de depresión, de ansiedad y de insomnio. Estos definitivamente pues requieren un manejo especial desde los cuidados paliativos. El delirium, que es bastante común en los adultos mayores con cáncer, tiene una incidencia importante, tiene pues múltiples causas y es importante poder hacer unos diagnósticos. Existen pues escalas como estas que aquí presento que son importantes para poder determinar si el adulto mayor cursa con esta sintomatología. Tenemos la depresión, que es uno de los síntomas característicos también de esta etapa, que hay que saberla identificar. Se produce por todos esos cambios que se van dando en la vida del adulto mayor y que se identifican mucho con esa desesperanza, con un estado de ánimo bajo, quizás con estados de alteraciones en el sueño, con aislamiento social, que es muy característico del adulto mayor, que de pronto hace un cese ya de sus actividades y de muchos de sus roles y que empieza quizás a apartarse de esa esfera social. Para este tema de la depresión es importante pues hacer una muy buena valoración, una buena identificación de este síntoma y poder hacer pues un tratamiento oportuno que puede ir desde el ámbito farmacológico como también intervenciones de tipo psicoterapéuticos que también se pueden llegar a requerir. El manejo de la ansiedad que requiere en el adulto mayor conocer pues la causa y un acompañamiento muy importante por parte de amigos cercanos, de la familia, que eso lo vamos a ver un poco más adelante y que hace parte de esa terapia para mejorar esos niveles de ansiedad. Igual en algunos casos también se recomienda pues medicación, quizás para manejar algunos casos pues que definitivamente de otras formas no se podrían abordar. Y tenemos también el insomnio, que es pues uno de los trastornos del sueño más frecuentes en los adultos, que puede tener influencia por factores como problemas de higiene de sueño, algunos efectos secundarios propios de los medicamentos que consumen para manejo de varios, digamos, como parte del tratamiento y que también sirven para control de síntomas. Entonces, también es importante hacer una valoración de lo que está causando en el adulto mayor esas alteraciones en el patrón de sueño y poder mirar algún tipo de estrategias también de tipo cognitivo-conductuales. Todo esto se prefiere antes de iniciar medicación. ¿Qué es importante que nosotros consideremos con los adultos mayores? Y empezamos a ver que el cambio se va dando. La literatura tiene pues diferentes etapas, pero aquí lo presento de los 60 años en adelante. ¿Qué cambios son los que nosotros podemos encontrar? Lo primero es unos cambios a nivel de relaciones interpersonales que se van a ver alteradas. Los adultos mayores se van a preocupar por su propio bienestar, qué va a pasar en el futuro y qué va a pasar con su familia. Hay un temor al abandono que puede darse por parte de su propia pareja como por el resto de la familia cuando no quieren de pronto encargarse de él o cuidarlo a él. Y también hay un temor
en esos recursos físicos, sociales y emocionales que él va a tener más adelante en lo que queda del tiempo para poder, digamos que seguir adelante y manejar las situaciones incluso de enfermedad que se van a presentar. Las situaciones de dependencia y de independencia, el temor a ser una carga, el temor de perder la independencia, esa vergüenza que empieza a padecer la persona por el tener que pedir ayuda. No es fácil para una persona que se vestía sola tener que pedir ayuda para vestirse. Y la dependencia, por ejemplo, a los tratamientos, tener que estar dirigiéndome a un sitio, a la institución de salud para hacerme un seguimiento, para estar haciendo las visitas médicas. Tenemos otros que son los trastornos de las metas y de los logros, que vamos a encontrar con ellos pues una disolución en la seguridad financiera, tanto propia como de su familia. Ya va a haber cierta incertidumbre de qué va a pasar a futuro. Muchos de estos adultos mayores en el contexto latinoamericano no tienen acceso muchas veces a una pensión. Y llegan a la adultez mayor sin un soporte económico seguro para ellos. También existe rabia por esas pérdidas de ocio, la incapacidad ya de poder viajar, la incapacidad de tener espacios de descanso con la familia y la rabia por esa incapacidad de mantener, de no poder apoyar de pronto a la familia como lo hacían años atrás. Alteraciones en la imagen corporal, por ejemplo, la incapacidad que tiene ya el adulto mayor de realizar su propio higiene personal y esos cambios corporales que se van dando en ellos, en la necesidad de pronto de tener una ostomía, de manejar cicatrices en su cuerpo que antes no tenían, el problema de úlceras por decúbito y así diferentes cambios que se pueden llegar a presentar en ellos. Y un aspecto importante es ese existencial, esa preocupación por el cómo o cuándo morirá esa persona, ¿cierto? Y esas múltiples pérdidas que se van dando, porque todo lo que hemos estado hablando hasta ahora son pérdidas constantes que va sufriendo el adulto mayor con el paso del tiempo y que generan duelos sobrecargados o duelos acumulados por todas esas pérdidas. ¿Qué es importante que consideremos en este caso? Existen diferentes escalas para la valoración del adulto mayor, tanto en el componente de la esfera mental como social y funcional, que es importante que nosotros pues podamos hacerle ese seguimiento a esos pacientes. ¿Qué es importante además? La familia que juega pues un papel fundamental en ese apoyo de ese adulto mayor. Encontramos en algunos casos situaciones de abandono de la familia, bien porque los adultos mayores son trasladados a hogares, a hospicios, que es importante que si bien se trasladan estos adultos mayores, pues eso no quiere decir que la familia pues deja de visitarlos o deja de verlos. El maltrato o abuso físico, psicológico, que también se presenta pues con bastante frecuencia en muchos sitios, lamentablemente. Los gastos de bolsillo que tienen las familias por los viáticos, fármacos, la necesidad de pronto de contratar cuidadores, el desplazamiento a los centros clínicos y hospitalarios que se encuentran quizás en las ciudades. Esto aumenta el gasto también para la familia. Encontramos además una situación y es las familias dispersas o las familias que trabajan o las familias disfuncionales, que pues son familias que están en algunos casos ocupadas, familias que tienen problemas, familias que tienen problemas de comunicación y con la llegada de la enfermedad en el adulto mayor, digamos que se presentan crisis internas que afectan a la propia familia y que no le permiten mantener la continuidad de los roles que se venían ejerciendo entre sus miembros. Y eso indudablemente pues afecta la cotidianidad del adulto mayor. En un estudio que realizamos, quería compartirles esto aquí en Colombia sobre la calidad de vida de un grupo de personas en cuidado paliativo. Nosotros hacíamos unas comparaciones interesantes entre hombres y mujeres y qué era lo que pasaba en ellos, gran parte adultos mayores. Y encontrábamos en ellos que su calidad de vida se veía afectada por diferentes razones. A nivel físico, náuseas, estreñimiento, los cambios de apetito,
propios, muchas de ellos, por el mismo tratamiento y medicación que venían tomando. A nivel psicológico, el no sentirse útiles, el grado de dependencia y la alteración de la funcionalidad es lo que más impactó su calidad de vida. En el caso de los hombres, la incomodidad por hechos inmediatos, como puede ser, por ejemplo, el tener que someterse a una nueva prueba diagnóstica o a un tratamiento actual. Para las mujeres, aspectos como la falta del control en la propia vida o la demora en el tiempo sin la medicación que tienen que tomarse. En el caso del aspecto de la dimensión social, las alteraciones en las relaciones interpersonales, en su sexualidad y en el empleo. En los hombres es característico el sentimiento de aislamiento. Para ellos eso fue de gran impacto. Y en la dimensión espiritual encontramos que lo que más afectó a los hombres fue la incertidumbre frente a su futuro, mientras que para las mujeres la trascendencia que logran ellas después de haber padecido la enfermedad. Entonces, vamos a ver que después de este panorama de lo que ocurre con los adultos mayores, de los síntomas que se pueden presentar al final de su vida, que requieren pues un abordaje importante, podemos decir que no existe un punto desde el cual nosotros podemos iniciar y decir, bueno, vamos a establecer los cuidados paliativos desde este aspecto, sino que tenemos un continuo de cuidados en la medida en que los síntomas pues van apareciendo y digamos que vamos teniendo esa transición del adulto mayor por ese proceso de lo que queda de su vida. Y nos hacen recomendaciones pues importantísimas en lo que es la valoración geriátrica, el poder hacer una adecuada valoración clínica, funcional, mental, una valoración social. Es importante con el adulto mayor todos los vínculos empáticos que podamos establecer con ellos, la escucha activa, el poder aclarar las dudas que ellos tienen y el tratar de mantener la esperanza, y decimos una esperanza realista en la condición de salud que tienen. Hay muchos pacientes que tienen enfermedades terminales, que son adultos mayores y no saben que tienen una enfermedad terminal, desconocen su situación de salud, y en ese caso es importante buscar estrategias para que ellos puedan entender su situación y alcancen a se puedan hacer las intervenciones necesarias. Entonces, desde los cuidados paliativos, ¿cuál es el abordaje fundamental? El que nosotros podamos controlar los síntomas, especialmente el dolor. El poder mantener la red de apoyo social, en este caso familia y cuidadores, es algo clave para el adulto mayor, y el que nosotros podamos dialogar con la familia y establecer momentos en los que todos puedan pasar algo de tiempo con el adulto mayor es importante. La orientación frente a los cuidados en hogares nuevos, por ejemplo, si el adulto mayor va a ser trasladado a un hogar, a una unidad de cuidados paliativos, a un hospicio, a un programa de crónico, eso es importante que se pueda dar toda la orientación necesaria y que la familia pues pueda tomar la decisión. En los casos donde se requiere que el adulto mayor también participe de manera pues voluntaria en estas decisiones, hasta lo que más podamos nosotros mantenerlos funcionales y partícipes en la propia toma de decisiones. El aseguramiento de la continuidad del cuidado, si se requiere, por ejemplo, cuidado domiciliario, el permitirle expresar sentimientos de esperanza o desesperanza, mirar cómo él puede hacer organización de sus recursos económicos, de sus voluntades, mirar cómo puede organizar sus rutinas diarias y establecer dentro de eso actividades de ocio, de pasatiempos. Podemos hacer también estrategias de orientación sensorial. Por ejemplo, a nivel temporal y espacial es importante mantener al adulto mayor ubicado, el tema de uso de relojes, de calendarios en el lugar donde él está, en un tamaño que sea pues ojalá grande, que visualmente él pueda ver y que pueda ubicarse, mantenerlo cognitivamente orientado, es importante. Los acuerdos familiares frente a cómo podemos ayudarlos a proporcionarle seguridad a ese adulto mayor también es importante. La disponibilidad del domicilio,
que pueda tener los elementos necesarios para que el adulto mayor pueda estar. Vamos a ver que hay unas especificidades, por ejemplo, para pacientes que tienen demencias, que el espacio pues más bien debe tener pocas cosas y bueno, ya tiene otras características diferentes en el abordaje y en el manejo. El poder permitir discusiones sobre la muerte, sobre cómo la persona desea que se haga su funeral y todo este tema de voluntades anticipadas. En muchos de nuestros países de América Latina ya hay una legislación de voluntades anticipadas de las personas y es importante que se pueda promover este aspecto de cómo la persona desea que sus últimos días, digamos, se puedan desarrollar. La revisión positiva de la vida pasada, de los logros obtenidos, de los logros alcanzados, la valoración de esos logros por parte de los miembros de la familia es importante. Y cómo poder recuperar ese proyecto y sentido de vida a través del uso de recursos espirituales y culturales que lo van a abordar mis colegas más adelante. Y pues ese cuidado al cuidador. Quiero terminar con este último componente que es el abordaje quizás desde lo social. Desde lo social ya hemos hablado de la importancia que tiene involucrar a la familia, pero también es importante involucrar a grupos sociales. Hablo también de amigos, vecinos y compañeros de ese adulto mayor. Y algo que necesitamos empezar a trabajar en nuestros países de América Latina es cómo podemos involucrar a la comunidad en el reconocimiento de lo que son los cuidados paliativos y cómo los miembros de la comunidad donde se encuentra esa persona, ese adulto mayor, pueden entenderlo, pueden escucharlo, pueden apoyar a esa familia, pueden mostrar interés y pueden de alguna manera expresar esa aceptación, brindando el apoyo en una situación difícil. Esa es una tarea pues fundamental que nosotros tenemos en esos cuidados paliativos de esos adultos mayores. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vargas. Una presentación realmente estupenda, un tema que creo que da mucho para conversar y estoy segura que los asistentes a este seminario web emitirán muchas preguntas respecto a este tema. Agradecemos nuevamente su presencia e invitamos a la doctora Eliane Ramos a preparar su presentación. Entre tanto, la doctora Eliane Ramos pueda ir ya preparando su ponencia. La presentaremos como una profesora con mucha antigüedad en la Universidad Federal Fluminense de Brasil, es profesora titular de esta institución y nos presentará el tema referido a epistemología y conceptualización de la espiritualidad en el cuidado paliativo del adulto mayor. Adelante, doctora Ramos. Muchas gracias por esta invitación tan preciosa y buenas tardes, buenas noches a todos. Y para nosotros es una alegría muy grande. Estaremos hablando en la continuidad la epistemología y conceptualización de la espiritualidad en el cuidado paliativo al adulto mayor. Ya foi hablado que hay un conjunto, una complejidad de situaciones que van desde la percepción, desde lo físico, desde lo espiritual y social, y que involucram o paciente, o adulto maior em cuidados paliativos, especialmente na crise, na situação de pandemia. Paliativo, já foi falado, na palavra latina, derivada da palavra pallium, que significa manta ou cobertura. E quando a enfermidade não se pode curar, os sintomas são tapados ou cobertos com tratamentos específicos, amplos e profundos que vão mais allá da sintomatologia. Então, todos os sintomas não são somente físicos, há vários sintomas que involucram essa doença. A dor total, sofrimento, desesperança,
angústia, duelo anticipado, soledad, todos estão arrolados em la situação de paliativo. Este enfoque epistemológico é necessário uma postura hermenêutica fenomenológica, justamente porque para a captação e a compreensão do ser humano e seus significados de sua experiência e vivência, sentido ético e relacional, é bueno este enfoque epistemológico porque dá a possibilidade de uma compreensão à vivência da subjetividade do ser humano e possibilitando uma construção de conhecimento, uma construção de cuidado mais efetivo. E esta captura epistemológica é possível para captar a realidade que é subjetiva em paciente em sofrimento. E também pela perspectiva deste paciente que está vivendo. Então, destas possibilidades dessa corrente interpretativa, todas as teorias que estão associadas ao cuidado da enfermeria, cuidado de saúde, devem ser utilizadas para generar conhecimento e também para uma prática de qualidade mais humana e mais centrada em sofrimento, em estado de vivência destes pacientes, dessas pessoas. Isto porque a fenomenologia é um campo que busca compreender o campo dos fenômenos tal como são vividos ou experimentados e aparecem na consciência. Essa é uma descrição da estrutura específica do fenômeno. Isto é possível através da fenomenologia. Entendendo um pouco da espiritualidade, que é muito importante para abordar o cuidado, entendemos que a espiritualidade é a búsqueda inerente de cada pessoa por el significado e propósito final na vida. É também uma dimensão integradora que aporta unidade e plenitude à pessoa humana. É um fenômeno e conceito multidimensional da experiência humana, resultado da autorrealização subjetiva. Também, Boff diz que a espiritualidade é uma das principais fontes de inspiração do novo e de esperança e de autotranscendência humana. E Frank diz que a dimensão espiritual é pura potência, potência para superar, potência para transcender, potência para chegar a um autoconhecimento, uma potência para suportar a dor e sofrimento. Uma distinção da religiosidade é importante trazer, que é uma forma que encontra o indivíduo de expressar a espiritualidade através da adoção de valores, crenças, práticas e rituais que dão resposta a interrogantes que vão mais allá de los hechos explicados por la ciência, tais como onde venimos, que nos espera depois da morte, para onde vamos. Estas questões são muito presentes quando se encontra ante a morte. E a religiosidade, a espiritualidade, com esses elementos são possíveis de uma compreensão. A religiosidade se vincula assim à sistematização do culto e da doutrina compartida por um grupo ou uma instituição religiosa. A religiosidade e a espiritualidade podem ajudar os pacientes com câncer e cuidados paliativos a encontrar um sentido à sua enfermidade e proporcionar consuelo frente a los medos. Sabemos que vários estudos mostram que a espiritualidade, quando se é trabalhada desde a evolução deste paciente, dessa pessoa em situação de limite, é fundamental para um cuidado humano, cuidado integral a esta pessoa que sofre. É importante considerar a dimensão espiritual. A dimensão espiritual tem esses aspectos importantes. Tem uma experiência única, total e nova. É intransferível. A dimensão espiritual em la persona é aquela que,
puede confrontarse con todos los aspectos sociales, corporales y psíquicos. Entonces, esta dimensión espiritual es posible confrontar con todos los aspectos que esta persona vive. De uma pessoa espiritual, aquela dimensão do ser humano que pode ser afrontada sempre e em todo momento, porque assim a pessoa autêntica é elevar-se sobre seus limites, superando-los e transcendendo-los. Então, a dimensão espiritual é um recurso muito importante para superar os transtornos mentais, emocionais e chegar a uma paz interior. A existência humana é autêntica só se se vive em termos de autotranscendência e através da dimensão espiritual. A autotranscendência é uma possibilidade de transcender a todas as situações de sofrimento que uma pessoa pode viver. A pessoa em cuidados paliativos é uma pessoa em situação limite. E essas situações são aquelas em que o homem se encontra como se estivesse frente a um muro contra o que não tem esperança. Em nessas situações, se invita o homem a sair desse anonimato da espécie para assumir sua autenticidade, forjar e construir sua vida segundo seu próprio plano e não perder-se, se desarre, liderar por la massificação, la frivolidade e, ao fim, se possível, metamorfosear-se em sua existência, o que é transformar-se, cambiar-se através da angústia em torno das situações limite. Isso é muito importante porque esta possibilidade de este ser mostrar sua autenticidade, viver conforme sua postura, suas atitudes, isto vai permitir este cambio em sua existência. A pessoa se encontra sempre ante a decisão de transformar sua situação de sofrimento em uma realização interior de valores. Este é importante porque a búsqueda do autoconhecimento e o fortalecimento dos valores são capazes de capacitar o homem para superar situações de crise e pérdida, segundo Viktor Frankl. E a finitude é um elemento que este paciente, essa pessoa, esse adulto maior, está sempre adelante, especialmente quando está em cuidado paliativo. A morte se empurra mais e mais detrás das cenas da vida social durante o impulso civilizador. Em la tragédia da solidão radical de uma existência sem certezas, a existência hace a eleição fundamental, o suicídio ou a fé. Essa é uma palavra de Kierkegaard. E entendemos que nossa postura que hará a diferença é uma decisão de todos nós quando afrontamos uma situação de desesperança ou de finitude. Há uma afirmação muito interessante que a morte entra em um âmbito da fé. O que pensa essa pessoa que está ante a morte, ante a possibilidade de morir? O que pensa? O que considera como morte? O que considera como finitude? Quais são os significados? E isto é importante porque entra nessa posição de ter fé, crer, acreditar naquilo que se espera, crer não naquilo que se vê, mas naquilo que se espera. Então, essas pessoas que sabem que vão morrer, que sabem que já conhecem seu estado e sabem que vão ter uma finitude, isto é possível encontrar um sentido, porque eles poderão suportar melhor, sabendo que há uma finitude, sabendo que há um mundo depois da morte, conforme suas crenças. E isto que toma posse a fé, esta possibilidade de atitude perante aquilo que não podemos transformar, aquilo que não podemos cambiar. Então, nossa atitude é que hará a diferença da nossa postura ante o impossível de cambiar.
Hay una angustia muy grande, esa persona, y su alma y su cuerpo está en angustia, no solamente su cuerpo. E a angústia é caracterizada por uma ausência, na perda, presença de uma falta, na privação, uma brecha. A angústia aparece como um corte que se abre e deixa aparecer o inesperado. Todas as desviações são possíveis desde a angústia, porque lo que há que evitar é o que em la angústia se assemelha a uma certeza espantosa. E esta possibilidade de entendimento da angústia em la persona que está a morrer, a pessoa que está em cuidados paliativos, é importante essa compreensão para quem cuida desta pessoa. Em la impossibilidade de representar um afecto, o indivíduo atua compulsivamente hasta al agotamiento. Então, há um estresse, há uma grande ansiedade diante dessa situação. Assim, é o corpo em que toma os dolores da psique traumatizada e paralisada. Desta maneira, o corpo se vuelve cada vez mais como um campo de batalha entre a vida e a morte. E por isso que nós, como profissionais de saúde, nós tendremos que compreender este paciente, essa pessoa, para ser um cuidado de mais qualidade. A angústia põe a existência humana frente a si mesma, fazendo que ela vá mais allá de si mesmo, alcançando a transcendência. Este ser que está diante de uma situação de angústia, ele é invitado a transcender, a ir mais allá de seus limites, para transcender esta situação e poder superar e suportar esta vivência. Então, é importante entender que o ser queda absolutamente vulnerável, indefenso ante a morte. O medo e a angústia são sentimentos presentes em situações de enfermidade terminal. O desencadeamento de mecanismos de defesa pode ocorrer por la búsqueda de um equilíbrio interno. Então, há um extremo, a pessoa vive um extremo em sua situação. Só em la angústia existe a possibilidade de uma abertura privilegiada em la medida em que singulariza. Cada pessoa vive de seu modo próprio situações de limites. E a angústia põe a existência humana frente a si mesma. E isso reforça a possibilidade de transcender. Então, entendemos que o resultado, há uma angústia espiritual também, porque a angústia é não somente por conta do dolor ou sofrimento, mas é existencial. E este componente da angústia espiritual é o resultado da incapacidade total para investir a vida com sentido. Pode ser desmotivador, doloroso e pode causar sofrimento ao paciente. São 7 experiências humanas que demonstram integridade espiritual alterada ou angústia espiritual, que também é estudada pela enfermeria. Dolor espiritual, alienação, ansiedade, culpa, ira, perda e desesperação. Estes são sintomas, são elementos presentes na angústia espiritual. Outro componente importante que necessitamos compreender é o dolor em cuidado paliativo. O dolor pode ser considerado uma experiência subjetiva e a que é vivido por cada sujeito de uma maneira e se configura em la construção de significados e processos complexos a partir de los intercambios socioculturales. A evidência é clara que o efeito da religiosidade e espiritualidade em los pacientes melhora seus sintomas dolorosos e deve estar associado à liberação de estas substâncias antiálgicas em el sistema nervoso central. Há um componente interessante, importante, que para termos em conta, é o dolor total, que é muito presente em pacientes com câncer, pacientes em cuidados paliativos,
por mais diversas causas. Este dolor total é um conjunto de formas que estão em conjunto com todas essas vivências da pessoa. O dolor físico, que pode ser a causa mais óbvia de sofrimento e deterioro físico. O dolor emocional ou psíquico, que conduz a câmbios de humor, perda de controle sobre sua própria vida, desesperança, e também uma necessidade de redefinição ante o mundo vivido, o mundo da vida. O dolor espiritual, que se refleja em la perda de sentido e sentido em la vida, em la esperança. É o dolor de la alma que se manifesta. Este dolor espiritual, também conhecida e defendida por vários estudiosos como dolor de alma. E há dolor social, que surge diante medo ao isolamento e abandono, e as dificuldades de comunicação, as perdas e outros elementos. Então, a interpretação fenomenológica do dolor supera a concepção dualista cartesiana da divisão mente e corpo, mediante o conceito de intencionalidade. O contenido da consciência, lo pensado, se identifica intencionalmente com as coisas pensadas, isto é, passadas. Então, é interessante saber que não há uma unidade presente em corpo e mente, não mais dicotomizada. É importante essa compreensão. Esta intencionalidade justamente nos permite estar ante as situações. E este conceito importante de corpo vivo, corpo próprio, mediante um corpo que o indivíduo se abre ao mundo. Este corpo que vivenciamos, todo o sofrimento, é também um corpo vivo, não somente matéria, mas também existencial. Então, o corpo que padece o dolor é um indivíduo constituído por um mundo circundante que influi e por ele qual é influído a cada momento de sua vida e de sua morte. Este corpo não somente é um objeto de estudo ou de atuação para o cuidado, mas também sua alma é necessário enfocar. O dolor, a expressão do dolor é, de hecho, a condição de possibilidade da empatia. Então, através da empatia, podemos compreender esta pessoa que sofre. Este término dolor é associado a uma série de comportamentos manifestos, enmarcado em uma tipologia narrada do relato expressivo da dor. É importante saber isso, porque quando vamos prestar um cuidado, brindar um cuidado ao paciente, não tem como somente captar o nível de dolor por uma escala que é muito importante, mas também há necessidade de entendermos como ele se manifesta, quais são suas atitudes, seus comportamentos ante o dolor. A mente de cada resulta impenetrável. Narrar a interioridade significa interpretar e traduzir uma sorte de imagem mental em linguagem verbal. E na filosofia se transforma em uma terapia linguística apta para revelar o que irrita nosso pensamento. A mente de cada resulta impenetrável, e é importante entendermos que nós podemos traduzir o que se passa com o paciente, com a pessoa que sofre. Esse sofrimento não é dolor, mas pode ser evocado ou enfatizado por ele. O sofrimento não tem só uma dimensão psicológica, sino também todo existencial e a menudo religiosa. Se pode dizer que o sofrimento tem vários significados, como a autoproteção, o autocastigo, o crescimento interior, traduzindo-se em vários outros aspectos, como o sofrimento físico, mental, social e espiritual. E essa captação do sofrimento dessa pessoa podemos fazer com uma compreensão, com um paradigma compreensivo interpretativo. Como dimensão de sofrimento em uma enfermidade,
Gamero trabalha este sofrimento como um fenômeno multidimensional, englobando esses componentes. Então, ante este sofrimento, a pessoa pode ter experiências positivas do sofrimento ou experiências negativas. Há sofrimento psicológico, com alterações cognitivas, alterações emocionais. Há sofrimento físico, dor, desconforto, perda de vigor físico. Há sofrimento socio-relacional, com alterações afetivas, relacionais. E há o sofrimento existencial, com alterações de identidade da pessoa, sentido de controle, limitações existenciais e a percepção do projeto de futuro. A pessoa em sofrimento espiritual é possível traduzir como um vazio existencial. É justamente o deterioro da capacidade para experimentar e integrar o significado objetivo da vida, através da conexão com uno mesmo, os demais, a natureza, e o ser supremo. A pessoa que está em vazio aí tem uma grande dificuldade, e o ser humano é propenso a experimentá-lo em qualquer etapa da sua vida, principalmente em situações de crise e perda. A pessoa em cuidado paliativo sente muitas perdas. Lacan habla de micro perdas em cada momento quando perdemos algo em nossa vida. E esse sofrimento espiritual é justamente quando a pessoa está mais relacionada às crenças da enfermidade, e estas crenças estão relacionadas com este processo patológico. O que pensa esta pessoa sobre esta doença, o que pensa sobre a morte, a finitude, isto pode trazer mais complexidade a este cuidado e a esta vivência. Uma enfermidade grave pode ser afrontada muito positivamente por alguns indivíduos, mientras que por outros não. Só através de um pleno conhecimento de como se vive a experiência do sofrimento é possível ter uma intervenção adequada à singularidade individual e religiosa de cada um. Através da exploração de crenças, é possível compreender a explicação que encontram os pacientes ao hecho de estar enfermos e como entendem a experiência que atravessam. Corresponde ao profissional da saúde, ao acceder à dimensão espiritual, descobrir as crenças que lhe são úteis em el processo de adaptação e aquelas que restringem as opções de alívio do sofrimento, provocando seu aumento. Então, é importante entender esses processos e como estão essas crenças em relação a essas vivências desse paciente. Então, é necessário, como nossa tarefa, fazer com que a pessoa venha a suportar o sofrimento. Na luta por suportar o sofrimento, se destaca o componente espiritual do dolor, enraizado em o sofrimento dos enfermos com câncer. Esse componente se revela como o dolor da alma, reflejando a perda da esperança, o sentido e o sentido da vida. A compreensão da experiência perceptiva desta magnitude é possível especialmente através da fenomenologia, que nos permite resgatar a essência desse fenômeno em la existência humana e, em definitiva, proponer intervenções com maior efeito de alívio do sofrimento. Muitas graças, esta é na bibliografia, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que toda espada de dos fios, e penetra hasta a divisão da alma e espírito, de conjunturas e las médulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isto é importante porque, através da espiritualidade, podemos, a palavra penetra até a alma desta pessoa e pode cambiar e fortalecer e trazer um sentido para a sua vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eliane Ramos. Las palabras finales definitivamente deben llevarnos a una consideración no solamente ética, sino además
sumamente espiritual de todos los seres humanos para tratar a los pacientes que son de la tercera edad, enfermos o no enfermos. Bien, doctora Eliane, ahora le daremos paso a nuestra colega doctora Amelia Morillas. Es un miembro bastante activo del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. Ella es decana actual de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo en el Perú, además de docente muy capacitada en el posgrado, amiga de muchos colegas que se encuentran acá, una profesional sumamente destacada, y ella nos presentará el tema de cuidado espiritual al paciente, a la familia, en la etapa terminal del adulto mayor. Doctora, Gracias, doctora Morillas, adelante. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por su participación en estar en esta tarde aquí compartiendo este webinar que es de suma importancia para enfermería en lo que se refiere pues al cuidado espiritual, ¿no? Todo lo que significa cuidar a la persona que está con dificultades, a la persona que tiene algunas dolencias y que tiene algunas limitaciones, que por las situaciones de la vida pues llega a esta situación, ¿no? Llega a esta situación que muchas veces no es tan fácil afrontar, pero es importante el trabajo de enfermería para poder darle esa ayuda, ¿no? Porque los cuidados paliativos, como han dicho los ponentes anteriores, no es un soporte, no es una ayuda, es entrar en el ser mismo, ese cuidado que brinda la enfermera para poder darle y ella pueda comprender y afrontar las diversas situaciones que le está tocando vivir. Por eso es que el adulto mayor en épocas de pandemia, la familia y los grupos comunitarios, enfermería tiene un trabajo muy interesante que trabaja no solamente con la persona que está en riesgo, no solamente con la persona para la prevención o promoción, no solamente con la persona, sino también para la persona que está con una situación ya, un diagnóstico terminal, pero que no está en fase de morir, sino está en fase de que ya no tiene más remedio, ya no tiene más, que puede ser un día, el cuidado paliativo, un mes, 3 meses y a veces hasta 6 meses. Entonces, y puede pasar un poco más incluso, pero allí está la esencia de lo que es el cuidado y que ya le hemos escuchado en lo que significa. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas hace una diferencia entre los países desarrollados y los que están en desarrollo en distinguir quién es el adulto mayor. Lógicamente, el adulto mayor en países subdesarrollados son los que apenas llegan a 60 años porque llegan con una diversidad de problemas, ¿no? Entonces, muchas veces no tienen el cuidado de la salud. En cambio, en los países desarrollados, indudablemente, pues, las condiciones de vida son otras. Entonces, ese rápido envejecimiento poblacional, esos cambios epidemiológicos y las necesidades que permiten garantizar esos derechos humanos obligan a los estados, a las comunidades en general, a tomar conciencia sobre las políticas que sirven de base para poder mantener, para poder dar cuidado al adulto mayor, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos constituyen ese planteamiento de mejora de la calidad de vida. Así sea por un día, debe tener calidad de vida la persona que está en estas situaciones. Niños, adultos, el cuidado paliativo no es solamente para el adulto, ni el adulto mayor, ni porque está viejito, sino en cualquier etapa de la vida. La situación es que ya no hay más tratamiento para ellos. Entonces, calidad de vida, pero no solamente para la persona que está allí con esta dificultad, sino también para los cuidadores y todos los allegados, para la familia inherente a esta enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque los cuidados paliativos provienen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana y la evaluación y el tratamiento correcto del dolor, que es uno de los síntomas más,
difíciles de manejar, ¿no? Y otros problemas, ¿no? Que son del orden físico, psicológico y espiritual, ¿no? El dolor espiritual que acabamos de escuchar también. Entonces, ese crecimiento de la carga de la enfermedad crónica no transmisible, que puede ser el cáncer u otro tipo de enfermedad degenerativa, ha impulsado pues al desarrollo de esta rama de la medicina que son los cuidados paliativos, ¿no? Hay toda una organización latinoamericana, hay una organización nacional acá en Perú, una red nacional de enfermeras en cuidados paliativos, ¿no? Y entonces, frente a este aumento progresivo de la necesidad que tiene la población de recibir estos cuidados paliativos, la capacidad de respuesta de los países en América Latina es muy pobre, es escasa. Muchos países no satisfacen esa demanda y se considera pues que es importante, ¿no?, formar a los profesionales para esta área, ¿no? Porque entre el 5 y el 10% de los enfermos en América Latina reciben el cuidado paliativo. Las necesidades de los pacientes con patologías no oncológicas son similares a los que tienen también cáncer, en situaciones diversas, en situaciones avanzadas. Por ello que existe una gran escasez, ¿no?, de este tipo de cuidados, y es un gran porcentaje de la población que se incluye, ¿no?, por la cual es necesario tener el conocimiento para poder atender a este tipo de pacientes. Se muestra la necesidad de crear equipos y programas, ¿no?, que completen este tipo de atención para estos pacientes. Entonces, ¿pero cuáles son estos cuidados? Ya hemos escuchado con la doctora Lina qué cuidados, ¿no? La población geriátrica compone una parte sustancial de los pacientes que se acercan al final de la vida. Por lo tanto, los cuidados paliativos deben formar parte de la asistencia integral a las personas mayores, permitiéndole vivir con dignidad la última etapa de sus vidas. Son múltiples las patologías. O sea, no hay, digamos, sino es la situación de la enfermedad, que ya no hay otro diagnóstico, otro tratamiento, otras intervenciones que puedan ayudarle a mejorar y a tener por lo menos larga estancia. Entonces, estos cuidados paliativos, ¿dónde se dan? En el hogar, en la clínica o hospital, donde ellos tienen una diversidad de diagnósticos por una diversidad de enfermedades. Pero aquí lo importante es ese espacio de tiempo debe que el paciente tener bienestar y calidad de vida. Eso es el cuidado paliativo, y enfermería tiene que preocuparse, y la formación de los recursos humanos en esta área, porque es importante darle la mejor tiempo de vida con calidad. El tiempo que dure su estancia aquí en la tierra debe ser con calidad, con amor, con bienestar. Entonces, los cuidados paliativos ofrecen el control de los síntomas físicos, y entre estos el dolor, como dijimos, síntomas psicológicos, sociales y espirituales para el paciente y su familia. Porque la familia también está doliente, la familia también está triste, la familia también está pasando por esta misma situación. La Organización Mundial de la Salud, miren, en el año 2005, dice que afirma de que existen evidencias considerables de que las personas envejecidas sufren innecesariamente debido a la carencia de estos cuidados, la falta de estos programas, la falta de estos profesionales que puedan dar estos cuidados paliativos. Entonces, es importante atender estos cuidados paliativos, ¿no es cierto? Atender, formar a los profesionales. Entonces, ¿por qué? Porque las personas con estos problemas tienen un déficit cognitivo, tienen efectos diversos y severos, ¿no?, en cuanto al manejo de la medicación, de la analgesia. Tienen una diversidad de molestias que ya dijo la doctora Lina, depresión, soledad, incluso el abandono. Entonces, como vemos, el cuidado se da prioridad a la parte física, biológica, pero no al cuidado espiritual. Entonces, es importante que en este tiempo de vida que tiene la persona, debemos darle el cuidado espiritual, porque ya vamos a ver, como dice Víctor Frank, es la esencia de la vida. El significado del cuidado espiritual, esa mirada de los profesionales de enfermería, ese hecho del estar allí, como dice Heidegger,
¿no? La importancia del cuidado espiritual es enfermería, lo brinda, y es innegable que ella sí lo brinda. Pero ahora, ¿cómo lo brinda? ¿Y qué brinda del cuidado espiritual? ¿Cómo da ese cuidado espiritual? Entonces, Heidegger nos dice, por ejemplo, significa el estar allí, el velar por, el velar para. Es el cuidado de las cosas y cuidado de otros. Significa inquietud, preocupación, es alarma, y el sentido más amplio en ese desvelo por sí mismo. Por eso es que el cuidado paliativo es integral, holístico, total, integral, completo. Entonces manifiesta existencial de la cura, y entendemos de que el paciente se cura espiritualmente, aún esté con una dolencia física que no tiene no tiene tratamiento. Y entonces en ese equilibrio es importante ayudarle, darle ese cuidado espiritual. Entonces, esas disposiciones esa disponibilidad, esa existencia en el mundo que no se puede negar, comprender, y el habla que posibilita la comunicación entre lo que yo estoy brindando y lo que yo le debo de decir. Porque una cosa es dar el cuidado físico con los equipos, las máquinas, el alvenoclisis, la sonda nasogástrica, darle el alimento, a lo que la palabra que yo puedo brindarle para poder darle ese cuidado espiritual. Entonces la vida exige a cada persona que aporte algo, y ese aporte es la espiritualidad, el aumento de la esperanza de vida, porque cuando cuidamos la parte espiritual, alarga la esperanza de vida, por lo menos alarga un tiempo más, coopera en la reducción del estrés, ¿no? Ayuda a hacer frente a todas las enfermedades degenerativas. Por eso que también es importante esa comunicación con la persona que está en esta situación, para decirle cuál es su situación, qué es lo que está viviendo, porque muchas veces él intuye, pero nadie le dice nada. Entonces, hay una mayor capacidad de recuperación de la persona, o de mantenerse en esas situaciones. Entonces, no hay que perderle sentido a la vida. La espiritualidad está vinculada al mantenimiento y al fortalecimiento de la salud física, mental y social, porque teniendo un cuidado espiritual, usted va a tener mayor capacidad para poder abordar los problemas físicos, por ejemplo, el dolor, las náuseas, ¿no? Todos esos detalles que son propios, que se presentan en la parte física. Entonces aquí también Leonardo Boff nos habla de ese cuidado amoroso, de ese cuidado que tiene resonancia, ¿no? El soporte para cualquier actividad, el ser ese compañero, ¿no? Hace millones de años se practicaba el cuidado, es la esencia de la enfermería, el cuidado. Entonces, Víctor Frank también dice que la espiritualidad es inherente a la especie humana. Ese sentido necesita ser rescatado. O sea, hay que rescatar en la persona que está enferma, que necesita cuidados paliativos, rescatar esa parte de la espiritualidad, el espíritu, cuidar el espíritu. Entonces necesitamos nosotros saber qué estrategias vamos a utilizar, porque la teoría la entendemos y la comprendemos muy bien. Entonces el hombre es un ser que participa en estas tres dimensiones, ¿no? Física, psíquica y mental. Entonces, y finalmente lo espiritual, pero no añade como una dimensión en sí, sino que ser en ella es la única. Por lo tanto, es la verdadera dimensión del ser humano, la dimensión espiritual, la existencia y la trascendencia, ¿no? Entonces es importante nosotros revalorar ese cuidado espiritual, porque parece que fuera muy subjetivo. También hace objetivo cuando vemos en el rostro de la persona una faz diferente, ya no de dolor, ya no de tristeza, sino con un brillo de esperanza. Y eso es el cuidado espiritual.
porque puede estar con una herida, puede estar con diferentes molestias en la piel, en el cuerpo, pero tiene una mirada profunda de gozo, de energía, ¿no? De esperanza. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu, ¿cómo descubrimos esto? No todo es visible, ¿no? Y ha de ser puesto como irreal. Muchos fenómenos del alma, como el amor, la verdad y la buena voluntad, son también invisibles. Entonces, por eso es que en esa intersubjetividad que dice Watson, ahí se da el cuidado espiritual, ¿no? Entonces, la espiritualidad puede definirse como una propensión humana a buscar significado para la vida. Si ya estoy en una dificultad de no mayor medicación o tratamiento o alternativas de solución de mi problema, yo tengo que buscarle significado a mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No voy a esperar morir sin hacer nada y estar allí esperando morir o esperando la muerte. Yo tengo que retomar la vida y empezar e incluso a arreglar todas mis cosas, mis papeles, y también a liberarme de toda la carga que puedo tener para poder sentirme aliviada. Entonces, ese es darle significado a la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces, son conceptos, ¿no?, que trascienden lo tangible. Entonces, en busca de ese sentido, de esa conexión con algo más grande que uno mismo, entonces surge la espiritualidad, que puede no estar vinculada a la experiencia religiosa, no necesariamente. ¿Que es una ayuda a la parte religiosa? Sí, claro, el rosario, hay que ir a dar una misa, sí, depende de su credo, pero no está cuidando el espíritu. A veces nos estamos soportando nosotros, aliviándonos en nuestras situaciones que tenemos, pero no estamos llegando a la persona, a la parte interna, a la parte espiritual, a su esencia misma, ¿no? Entonces, aquí, desde el punto de vista ontológico de la persona, ese ser, ¿no?, es irrenunciable y debe ser tratado con respeto. Lo importante es la dignidad de la persona, la dignidad incluso para morir, el bien morir, el morir humanizadamente, el morir con dignidad. Y eso es una parte especial y fundamental que nosotros tenemos que recuperar. No podemos dejar que nuestras pacientes desconozcan qué le está ocurriendo, y es más, sabiendo de que está en esa fase, no darles una ayuda para morir bien, el bien morir. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema? ¿Cómo ayudar a sanar tantas heridas, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu? ¿Qué decir a la persona que sufre? ¿Cómo ayudarle a afrontar su muerte? Con ese cuidado espiritual. Aunque la espiritualidad sea una dimensión inherente a toda persona, esta dificultad tiene que ver también con la cultura, con la religión, con los valores, con las experiencias de otras familiares que se ha tenido. Por eso es importante la comunicación. La comunicación no solamente con el paciente, sino también con su familia, con el cuidador, con las personas que están allí, porque también hay que respetar la cultura, la religión de las personas, ¿no? Stoll habla de la espiritualidad como un principio, como una forma de ser, como un sentimiento, ¿no?, como una experiencia. Entonces, igual estos autores hablan de la espiritualidad como algo inherente al ser humano, como una vivencia que proporciona ayuda y sosiego, pero también hay cosas en sentido negativo, ¿no? Decimos que es invisible, que no es algo que no se palpa. Sí, pues no se palpa. Que está alejado de la vida, que no ayuda a solucionar los problemas. Son contradicciones, pero que nosotros tenemos que entender y explicarle a la familia para que también tome sus decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar? Se cuida, ¿no?, en esa interacción recíproca, en esa intersubjetividad, con ese respeto mutuo, reconociendo el contexto y la historia del otro, respetando. Por eso es que en esta época de pandemia se ha hecho tan visible el cuidado espiritual, que era tan invisible antes de. Hoy
Todos hemos necesitado cuidado espiritual por diferentes razones, o porque hemos tenido esta enfermedad del COVID-19, o porque algún familiar ha estado delicado, o porque algún pariente o algún ser querido o alguna amistad. Hemos necesitado del cuidado espiritual, ¿no? Entonces, es importante nosotros, ¿no?, atenderlo. Entonces, las personas adultas mayores necesitan de este cuidado espiritual. Necesitan darle ese cuidado, el saber escucharles, el saber hablarles, el darles una buena palabra. Como dice la frase que dijo la doctora Eliane, ¿no? Es como la espada de dos filos que corta. Esa es la buena palabra, que llega, que penetra y que se queda en la persona y lo hace como suyo. Entonces, eso es lo importante del cuidado espiritual. Así, por ejemplo, si recordamos a Florence Nightingale, ellos, los soldados en la guerra de Crimea decían: yo veo en el rostro de Florence Nightingale a Cristo. ¿Por qué? Y así están los escritos. ¿Por qué? Porque ella daba un cuidado humano, un cuidado humanizado. No solamente de curar las heridas y vendar las heridas, sino también ella lo daba un cuidado pensando en la persona que estaba en una situación tan crítica que puede venir una bomba, y podía desaparecerlo. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de todos los cuidados, donde debe estar en primacía el cuidado espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque con el cuidado espiritual movilizamos todo el interior de nosotros mismos para poder dar ese cuidado, que es importante, ¿no? Entonces, ¿y cómo darlo? Entonces, aquí viene la experiencia que tenemos. ¿Cómo doy mi cuidado espiritual? Yo tengo que explicarle a la persona. Entonces, plantearle de frente: Dios te ama y te ofrece una vida mejor. Y la persona dirá: ¿y cómo es eso? Sí, Dios le ama, señora o señor o niño. Dios le ama. Porque todos sabemos, hemos leído, hemos visto muchas películas, hemos ido a la misa, hemos ido a la iglesia, hemos leído la Biblia, hemos tenido muchas experiencias de escuchar la palabra de Dios en las películas en Semana Santa, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted lo cree y está en esta situación de que va a morir, no va a morir y ya, sino muere y se va al reino celestial con el Padre celestial. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, está reconociendo que Dios le ama y que está reconociendo de que Cristo murió por usted y por lo tanto le está salvando, le está limpiando el pecado. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser honestos y decirle, pues somos pecadores. Todo ser humano es pecador y está separado de la gracia de Dios. Entonces, hay que decirle que se arrepienta del pecado. Por eso es que es importante el cuidado paliativo, no en el último minuto de la vida, sino en el tiempo que dura ese proceso, ¿no?, para llegar al final, para darle tiempo y prepararla a la persona. Esto puede ser en dos momentos: cuando ya esté en el último espacio o durante el tiempo que estamos cuidándole, brindándole el cuidado espiritual, cuando le damos el analgésico para disminuirle el dolor, o cuando le damos algún medicamento, o cuando le estamos dando el alimento, cuando le estamos bañando o cambiando de posición. Podemos hablar con ellos y explicarles esta gran oportunidad que tiene para su vida y su espíritu. Entonces, podemos decirle, ¿no? Y también podemos advertirle que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, si él le pide perdón a Dios en este momentito, sus pecados van a ser limpiados y sanados, y si se muere en este ratito, con firmeza que se va a ir al reino celestial. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Todos lo sabemos. Católicos, cristianos, de todas las religiones, sabemos que Cristo vino a la tierra, vivió, murió, fue crucificado, muerto. ¿Por quién? Por usted, por mí y por todos. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que subió al cielo, a la diestra del Padre, ¿no? Entonces,
Por eso es que tenemos vida eterna. Y le podemos decir a los señores que tienen vida eterna desde ahorita, desde ese rato que reciben al Señor, ¿no? Entonces miren esos detalles tan simplecitos, que no le va a demandar más tiempo, y pueden rezar con él, con el paciente, pueden orar con el paciente. De repente un Padre Nuestro, de repente algunas frases que le salen de usted, y entonces concluye un cuidado espiritual, ¿no? Y hay otros pasajes de la Biblia que uno puede utilizarlo, y nosotros como, como profesionales podemos brindarle ese cuidado. No nos sintamos avergonzados, no nos sintamos limitados, porque la gente justo está necesitando esto. ¿Cuántas vivencias de las enfermeras acá en Trujillo nos dicen: profesora, justo le he dicho tal como usted me dijo, y ese señor ha sonreído, ha lagrimeado y al rato ha fallecido, murió? Entonces, ¿qué significa eso? De que ese señor se ha ido al cielo, a la gracia de Dios. Entonces, pasajes como Filipenses 2:27, que también, ¿no? Podemos ver como nuestro Señor, por ejemplo, resucitó a Lázaro, o la hija de Jairo, o a muchas personas, ¿no? Entonces, es asunto de fe. Y hay que fortalecer. Tenemos tiempo, durante el tiempo que damos cuidado espiritual, para fortalecer la fe de nuestros pacientes. Tenemos que ayudarles a bien morir. No hay otra forma. No podemos llevarlo a una persona que se vaya así y no darle el cuidado espiritual. No nos sentiríamos bien. No podemos colocarle el biombo para decir, bueno, está agonizando y ya pues. O en la familia decirle, no entre nadie porque está falleciendo. No, al contrario. Déjele que su familia entre, que lo abrace, que le diga que lo ama, ¿no? Que lloren en ese momento, que se despidan. No podemos limitar. Los hospitales son muy fríos, muy duros, muy deshumanizados en la parte de la vida misma y de la muerte, ¿no? Entonces, muchas veces ya nos hacen pasar cuando ya la persona falleció. ¿Para qué ya? Ya no tiene razón, ya no hay nada que hacer a ella. Tiene que ser antes. Y esa prudencia y esa decisión de la enfermera de hacer ese cuidado espiritual antes de, sería pues toda la familia le va a agradecer infinitamente todas las veces que la encuentra, va a decir, le ayudó, y le ayudó muy bien a su familiar, ¿no? Entonces va a tener otra percepción de lo que es enfermería. Y así por el estilo, por ejemplo, ¿no? Podemos hablarle de Isaías, que también hay también este profeta también anunciaba la venida de Cristo, y él decía pues que viene el Cordero al matadero y nos llevará nuestros pecados, nuestras enfermedades y todo, y por la gracia de Dios somos sanos y salvos, ¿no? Entonces, así por el estilo, todos estos pasajes tan maravillosos, ¿no? Que podemos decirle, y también ayudarle a orar. Tenemos que ayudarle a orar. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. De repente, no, si no tengo tanta fe, no me va a sanar, pero por lo menos me voy a sentir, ¿no? Liberada, tranquila, con esa mirada de esperanza. O voy a soportar mejor este dolor hasta que ya me muera. Como decía Pablo, ¿no? Para mí morir es ganancia. Pero no todos tenemos esa capacidad de decir, sí, para mí el morir es ganancia. Lo importante es dar ese cuidado espiritual, que nuestros pacientes tengan esa oportunidad de sentir que su corazón, su espíritu está, ¿no? aliviado, que se sienten gozosos aún dentro del dolor y de la enfermedad. Ese es el cuidado espiritual. Entonces yo creo que colegas, estudiantes, todos los que estamos aquí escuchando esta webinar, podamos entender la importancia del cuidado espiritual, ¿no? Nada más, esta es la ciudad de Trujillo, para los que son de otros, nuestra Plaza de Armas de Trujillo, ¿no? Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Gladys.
Un placer, doctora Morillas. Un tema bastante interesante. Definitivamente el personal de salud, la familia, tiene que aprender a ver la etapa terminal de una vida de una manera completamente diferente. Bien, tenemos varias preguntas que me gustaría empezar a leer y dirigir a los ponentes. A la doctora Lina, una pregunta que hacen los asistentes. ¿Qué hacer si el anciano no desea comer y no se encuentra una causa orgánica para ello? Pese a todo, el anciano se niega a alimentarse. Esa es una de las situaciones más frecuentes que nosotros encontramos en muchos de los adultos mayores. El adulto mayor puede no querer comer por varias razones. Y una de ellas que nosotros pues tenemos que identificar después de descartar los aspectos físicos, por ejemplo, dolores, todo el aspecto bucal y oral. En los adultos mayores a veces pasa tiempo y no los llevamos nosotros a hacer su consulta bucal. Es importante identificar esas, son cosas sencillas, pero en ese aspecto físico es necesario hacer esa valoración. Igual explorar alimentos que a ellos les guste o les caiga pesado. A veces nosotros nos afanamos por querer que ellos coman todo el tiempo. Y resulta que en estos pacientes hay que mirar qué es lo que a ellos les puede servir para nutrirse mejor, para tener energía, sin obligarlos a veces a comer en las mismas cantidades que una persona joven. Situaciones que hay que explorar, problemas, por ejemplo, de depresión, el sentirse solos. Eso a veces es un mecanismo que tiene el adulto mayor de alguna manera de protesta, por así decirlo, y decir necesito compañía, necesito apoyo. Esos aspectos y esos abordajes son necesarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con ellos? Busquemos darle lo que a ellos les gusta. ¿Qué preparaciones son las mejores para ellos? Si hablamos, por ejemplo, de los pacientes paliativos, si, por ejemplo, tienen ellos situaciones de mucositis, pues yo no puedo pretender darles comida caliente que quizás les va a molestar y no van a querer tomarla. O si están, por ejemplo, con algunas medicaciones, por ejemplo, manejo de opioides, que son de alguna manera generan tanto estreñimiento, por ejemplo. Es importante mirar cómo podemos nosotros adecuarles la comida. El adulto mayor requiere porciones pequeñas que les puedan gustar y tenemos que valorar eso. Con la mucositis, preparados, batidos, helados, cosas que a ellos les pueda servir. Tengamos en cuenta que están en la última etapa. Si estamos hablando del adulto mayor en cuidado paliativo, están en la última etapa. Preocupémonos porque ellos logren estar en las mejores condiciones posibles el mayor tiempo y que lo puedan disfrutar. Esa es la invitación en este caso. Muchas gracias, doctora Vargas. La pregunta también para la doctora Lina Vargas y para la doctora Eliane Ramos. ¿Es necesario el uso de hipnóticos para los adultos mayores que no pueden conciliar el sueño? Bueno, para los adultos mayores, recordemos que las estrategias farmacológicas deberían ser las últimas que nosotros empleemos con ellos. El adulto mayor en muchos casos y más en cuidado paliativo son pacientes que tienen polifarmacia, es decir, tienen varios medicamentos que tienen que consumir al mismo tiempo. Y hay que buscar inicialmente estrategias que sean pues de tipo no farmacológicos. Entonces, lo ideal con ellos es iniciar con otro tipo de medidas. El mejorar higiene de sueño. El adulto mayor tiende a dormir en la mañana y en la noche pues ya durmió en la mañana lo que tenía que dormir, en la noche no concilia el sueño fácilmente. Evitar que coma un adulto mayor después de las 5 de la tarde. Ellos usualmente tienden a acostarse temprano. No podemos darle comida a las 5, 6, 7 de la noche y el adulto mayor se acuesta a las 7:30.
ese proceso digestivo pues no les permite conciliar el sueño fácilmente. Entonces hay que valorar primero todos esos aspectos, todos esos patrones y ya en última medida, cuando vemos que el adulto mayor pues definitivamente no logra conciliar el sueño, es importante entonces pensar cómo podemos iniciar con alguna medicación en dosis pequeñas que le ayuden a descansar. Para ellos el sueño es importante porque ayuda a mantener muchos de los aspectos neurocognitivos que todavía necesitan para funcionar y poder realizar pues, las actividades al día siguiente. Entonces, iniciemos con medidas no farmacológicas y se va avanzando dependiendo de cómo vamos notando ese patrón de sueño. Muchas Sí. gracias, doctora Vargas. Doctora Eliane. Sí, perfecto. Creo que las primeras abordajes a esta persona es justamente saber cómo ellos tienen sus costumbres para dormir. Por veces puede ser la luz, la lámpara acesa no es bueno. Entonces, tener todo un ambiente de preparo para ese sueño perfecto y repouso. E também utilizar as práticas alternativas, por exemplo, como a meditação na palavra de Deus, que traz paz, que traz alimento, que traz um conforto espiritual para que eu pueda meditar na palavra. E o profissional pode utilizar, por exemplo, a biblioterapia, que é a leitura narrada de textos bíblicos ou de textos de ajuda, textos que eu gosto, para que pueda relajar e estar muito preparado para descanso. Outra coisa também é fazer orações. Por vezes, uma oração, uma prece, um Padre Nuestro, pode trazer uma tranquilidade, um conforto espiritual. E é importante saber qual é a crença dessa persona e fazer os cuidados também espirituais para que pueda descansar, crer em Deus e ter paz, ter tranquilidade, saber que tem uma segurança em crer, em ter a fé, estimular a fé, por vezes estimular a conversação para falar o que se passa, pode ser uma preocupação, pode ser também uma culpa, uma falta de perdão. Isto traz grande angústia que necessita ser entendida, interpretada e tratada também com as palavras, especialmente com a palavra de Deus. É importante estes cuidados. Sim. Muchas gracias, doctora Eliane. También para usted la pregunta. Frecuentemente los adultos mayores tienen actos de violencia verbal o a veces física con los familiares que generan dolor en el entorno cercano. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Sí, este acto de violencia puede ser una fase de la persona ante la muerte, ante uma situação limite ou em crise. Por exemplo, por vezes a pessoa está cambiando em estas fases ante a morte ou fases ante um diagnóstico de cuidado paliativo, de paliação. Então, esta fase, a primeira fase, a negação, e depois vem uma fase de ira. E esta fase pode retroceder em vários momentos. E a ira, por vezes, não é contra a pessoa, pode ser contra a situação mesmo. E muitas vezes devemos que entender que o que se passa com esse paciente, às vezes, em sua existência, há um conflito interior muito grande, e a forma de sublimar esse conflito, muitas vezes, é projetando na pessoa que está próxima, está cercano, e projeta essa raiva, essa ira, essa violência com as palavras, violência nos actos. Isto pode expressar uma grande angústia, um sofrimento muito grande que se passa em seu interior. Então, a atitude empática deste familiar ou deste profissional pode captar o que está ocorrendo, quais são os sofrimentos que tem para expressar deste modo.
Muchas gracias, doctora Eliane. Doctora Amelia Morillas, las preguntas siguientes son para usted. ¿Cómo puede apoyar la familia en el crecimiento espiritual del adulto mayor? Bueno, la familia juega un rol muy importante en el acompañamiento de su paciente, ¿no? Y ahí es importante, ¿no? La comunicación, conversar, ayudarle a entender y explicarle, ¿no? ¿Cuál es la situación del paciente? Porque muchas veces la familia se queda muy callada y se genera un misterio en el ambiente, ¿no? Y poco se habla delante del paciente. Y es cuando más se debe conversar con el paciente, para que también el Señor se abra y pueda hablarles a ellos de lo que quisiera decirle, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque la persona que va a morir percibe que le llega el día. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, si se percibe de que está delicada o muchas veces el adulto mayor siente de que ya está muy dolido, ya no quiere estar porque tiene mucho dolor, mucha depresión y le duele hasta la piel. Y ellos dicen, quisiera mejor descansar. Entonces dicen, no te mueras. Entonces la familia, ¿qué hace? No, lejos de abordar, mamacita, ¿cómo te sientes, o padre, o tía? No, dinos algo, ¿qué es lo que sientes? Mira, nosotros te queremos, no sé qué querrás decirnos. Entonces, aperturar esa conversación para que empiece a haber ese diálogo, tan así como si fuera la mamá con los niños pequeñitos, cuando eran pequeñitos, siempre la mamá les conversaba, les contaban cantidad de cuentos, o sea, esa armonía que genera esa situación, para que genere ese vínculo que de repente por alguna X razones se rompió, o hay algunas asperezas, o algunos miembros de la familia no quieren que muera la persona, dicen no, y eluden conversar al respecto. ¿Por qué? Porque es la familia también que tiene no puede afrontar una situación de muerte, y por lo tanto no le deja tampoco a su familiar, al paciente, que haga esa, digamos, esa apertura para ello, ¿no? Entonces hay que ser también valientes, hay que generar esa comunicación. Yo le digo por experiencia propia, o sea, no es que estoy inventando. Con mi hermano generamos todo un diálogo, una conversación, y fuimos todos los hermanos, y él empezó a narrarnos, a conversar, primero de que éramos pequeñitos, ¿no? Pero después nos dio consejos. Fíjate que esto, ¿no? Entonces, y empezamos a decir, yo voy a morir, decía, ¿no? Yo sé que voy a morir. Entonces uno decía, no te vas a morir. Entonces otros decían, sí. ¿Y cómo te sientes? Yo me siento bien, me siento fortalecido. Sé que voy a morir, yo sé que voy a morir bien, decía. Confiaba en Dios. Entonces, porque si no le cortamos, al final esa persona dice, bueno, ¿con quién le digo que me siento bien? ¿A quién le digo? Porque tiene que decirlo. Entonces, eso tenemos ese ejercicio, digamos, esa apertura que tenemos que hacerlo con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, es fundamental, porque ellos están esperando una palabra, están esperando, ¿no? Yo le dije, hermanito, ¿tú quieres que podamos venir todos juntos? Uy, excelente, Amelia. Entonces, ¿qué quería? Algo, ¿no? Pero él decía, de repente, están ocupados, están en el trabajo, así que todo el mundo ese día con trabajo y todo, faltamos al trabajo y estuvimos todo un día con él, conversamos, él almorzó lo que tenía que almorzar y nosotros almorzamos. Es decir, fue un día familiar, pero así, íntimo. Solamente los hermanos y él. O sea, de verdad fue maravilloso. Fue maravilloso, aún en medio del dolor, fue un gran gozo, porque decíamos, él está fortalecido, él tiene fe, él sabe dónde va. Entonces nos sentimos tranquilos, aún con el dolor y con la añoranza de que de repente ya no lo vamos a ver y todo eso, pero por eso es importante ese diálogo.
y romper ese hielo, porque a veces decimos, ay no, y que de repente le podemos estresar o podemos hacerlo sentir mal. No, al contrario, ella está esperando justo esos momentitos para poder conversar, porque no tiene con quién hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es fundamental, ¿no? En el cuidado espiritual. Gracias, doctora Morillas. Y la última pregunta, que se refiere a un tema que creo que va a ser motivo de un otro seminario. Y se dirige a lo siguiente: la espiritualidad, así como la clemencia y la piedad, ¿no debería empezar en el personal de salud? ¿Y cómo hacerlo en el sistema educativo? Sí, yo creo que es importante. Nosotros en la Facultad de Enfermería de nuestra Universidad Nacional de Trujillo tenemos ya un curso de cuidado espiritual. Pero además debe haber talleres de cuidar al que cuida. O sea, cómo cuidar al personal que cuida. Y eso nosotros, bueno, en mi congregación que tengo muchos años atrás, venimos trabajando en ese tema, ¿no? Ya en los últimos años hemos dejado un poco, pero al inicio, talleres, ¿no? Cómo cuidar, cómo darle todas las herramientas al cuidador, que es la profesional enfermera, ¿no? Para que pueda cuidar y cuidar bien. Y da experiencias magníficas, porque no solamente es el asunto de cómo afrontar la muerte, sino cómo fortalecerse ella en su fe. No interesa que sea católica, religiosa, no, ahí no tiene nada que ver la religión, sino cómo fortalecer la fe para poder sentirse ella segura del cuidado que va a brindar. Y luego, para que puedan dar un buen cuidado. Entonces, esos talleres faltarían, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita las estudiantes del pregrado tienen en este momento la oportunidad de prepararse, pero en los otros planes de estudio anteriores a no hemos tenido, ¿no? Solamente talleres así de iniciativa de los docentes, ¿no? Iniciativa de los docentes de ayudarles a su formación, pero creo que es muy importante esta parte de lo que han preguntado el auditorio, porque se debe de dar, se debe preparar al profesional, al estudiante, ¿no? En este tema de la espiritualidad. No sé si la doctora Eliane puede decir algo más. Sí, yo gostaria de complementar. Es importante esta abordaje de espiritualidad y cuidado espiritual desde la formación de los profesionales y también fortalecimiento del cuidado de sí. En Brasil, en nuestra universidad, fue la primera a traer una disciplina, un curso en la graduación, pregrado, de espiritualidad no campo de la salud, trayendo las actividades de cuidado espiritual, no solamente para la persona que va a brindar cuidado, pero também como se fortalecer em sua espiritualidade, como cuidar de si em sua espiritualidade. É importante porque os alunos vão defrontar com a morte de los pacientes, vão defrontar com o sofrimento e muitas vezes não estão preparados para isto. E também quando adentram na prática estarão desarrollando sintomas de estresse, de ansiedade, quando especialmente esta época que atravessamos a pandemia, os profissionais estiveram muito em grande sofrimento. Então, essa espiritualidade se constitui um aporte fundamental desde a formação. Em nossa universidade, começamos em 2015 esta assinatura em pregrado e 2 anos atrás nós começamos em la pós-graduação, um programa de pós-grado acadêmico em ciências do cuidado na saúde, onde todos os mestrandos e doutorandos podem também participar de temas como sentido da vida, cuidado espiritual, facilitação de perdão. Então, vamos trabalhando todos os temas de espiritualidade e cuidado espiritual.
e tem surtido um grande efeito muito importante para a prática da enfermeria junto a pacientes que sofrem. Muchísimas gracias a las ponentes. Creo que este seminario ha sido bastante productivo y muy importante para todos. Agradecemos a todos los presentes e invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal y ser partícipes de la actividad programada por el Comité Iberoamericano de Ética y Bioética con el Congreso Internacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Les damos las gracias nuevamente a las ponentes y buenas noches para todos.